El embuste marxista de la conciencia de clase. El señor Karl Marx decía que los obreros no tienen ideología, sino conciencia de clase. O sea que se tienen que comportar como un rebaño o una manada y obedecer a la vanguardia lúcida del partido que le tiene que dar las orientaciones a los obreros. Porque siempre hay que recordar que el término clase es un término biológico. Y las clases se dan en los animales y las plantas. Los seres humanos, hay que reiterarlo siempre, somos únicos y irrepetibles. Las plantas perfectamente se pueden repetir, los animales también, pero los seres humanos nunca. ¿Y qué significa ser clase? Clase es una posición inmutable, o sea que no se puede pasar de una clase a otra, dentro del término biológico. O sea que clase no se puede aplicar ni en la filosofía, ni en la economía, ni en la política, ni en la ideología. Lo aplican los marxistas como una treta para engañar a los trabajadores especialmente. Pero eso no tiene asidero en la realidad. Así que el término adecuado sería nivel socioeconómico o estrato, porque es bien conocido que se puede subir de un estrato a otro y bajar de un estrato a otro. Mucha gente poderosa se ha arruinado y del estrato más alto ha caído al más bajo. Y mucha gente que viene de abajo, de un estrato bajo, perfectamente puede subir, mientras que en las clases no. O sea que ese término clase, lucha de clases y la clase obrera, que utiliza tanto el marxismo, es un desaguisado, no corresponde a la realidad, es un verdadero batiburrillo. Entonces, definitivamente hay que superar esa terminología que lo que busca es adocenar y enajenar a los sectores populares y especialmente al sector de los trabajadores. Pero en esta semana han pasado muchas cosas, comenzando por el discurso en la Asamblea General de la ONU del presidente Gustavo Petro, donde básicamente de forma reiterativa volvió a plantear los discursos que siempre ha expuesto en esa magna asamblea. O sea, son verdaderos refritos. Comenzando también principalmente por Gaza, donde el 7 de octubre del año 2023 hubo un genocidio por parte del grupo terrorista Hamas. Y la respuesta de Israel ha sido desproporcionada y ha caído también en el genocidio en la Franja de Gaza. Así que no podemos, bajo ninguna circunstancia, alabar ni genocidios ni terrorismo. Eso está claro en estos tiempos donde la humanidad de pronto se ha dejado llevar principalmente por las emociones antes que por la razón. Y dentro de la ONU hay que celebrar, por decirlo de esa manera, el discurso que se le escuchó al mandatario de Pakistán. Pakistán es un país islámico
Y este mandatario de Islamabad, que es la capital de Pakistán, fue muy mesurado y muy tranquilo en su exposición en el caso de Palestina. Planteó el reconocimiento al Estado palestino, pero sin necesidad de destruir a Israel, como quiere el grupo terrorista Hamas y el extremismo islámico que gobierna a Irán. El mandatario pakistaní fue muy claro en que deben existir los dos estados y que las fronteras deben de ser las de antes de 1967, o sea, antes de la Guerra de los 6 días. Básicamente está recogiendo la resolución 181 de 1947 de la ONU que crea el Estado de Israel y Palestina. Porque esa resolución no se ha abrogado ni subrogado. Esa resolución está vigente. Entonces vemos esa capacidad de tranquilidad, de mesura, de síntesis de un presidente de la República Islámica de Pakistán frente a los planteamientos extremistas del presidente Petro, que ni siquiera nuestro país Colombia está cerca de la Franja de Gaza o de Palestina, sí, de Palestina. Y sin embargo, queremos ser el ombligo del mundo y el presidente plantea mandar ejércitos, se busca la paz, mire. Y el mismo presidente de Pakistán afirmó que se habían reunido con el presidente Trump y varios líderes de los países islámicos y estaban buscando la solución. Pero mientras que la gente que está directamente involucrada en el conflicto está buscando soluciones, Colombia, que está a miles de kilómetros de Palestina a Israel, está echándole leña al fuego, azuzando el conflicto. De manera que hay que tener responsabilidad frente a eso y no pensar en enviar ejércitos ni cosas por el estilo. También el presidente Petro habló del narcotráfico. Y sabemos que Colombia es el primer productor mundial de la hoja de coca. Eso lo dicen las Naciones Unidas. Y ese es el problema que tiene que resolver Colombia. Sí, sabemos que el narcotráfico es un mercado de producción, distribución y consumo. Pero si a Colombia le toca la parte de la producción, debe mirar la forma de subsanar ese problema, reduciendo las hectáreas de coca a su mínima expresión. Ya la comunidad internacional mirará los otros problemas que tenga el narcotráfico en el mundo, porque se dice que son más o menos 300 millones de consumidores y que la banca internacional recibe 500.000 millones de dólares. Es un negocio fabuloso. Pero Colombia le ha costado el narcotráfico y ser el primer productor mundial de coca mucho sudor y lágrimas. Mucha sangre, sudor y lágrimas, como diría Winston Churchill. Entonces, eso tiene que solucionarlo Colombia, es un problema también de Colombia. Y ya los consumidores y los distribuidores y los que hacen gigantescas ganancias con los narcóticos verán cómo se las arreglan. Pero Colombia lo tiene que arreglar su problema.
Y el presidente en el discurso de las Naciones Unidas sigue insistiendo en el racismo. Y eso sí es una verdadera calamidad, porque un seguidor de la estafa comunista marxista que se declare antirracista es una contradicción en los términos, porque el señor Karl Marx, padre del comunismo totalitario, era un racista consumado. Y en una carta al señor Paul Anekop, el 28 de noviembre de 1946, afirma que la esclavitud en los Estados Unidos es una categoría social y que si se acabara la esclavitud entonces desaparecería Norteamérica. De la misma forma, el señor Marx, un consumado racista, atacó al fundador del Partido Socialista o la socialdemocracia alemana, Partido Socialdemócrata Alemana, Fernando Lassalle, por descender de africanos. O sea que el racismo del señor Marx es incontrovertible. Y hace poco tuve una fuerte discusión de 10 días en la plataforma X con un señor por allá de España sobre el marxismo. 10 días discutiendo. Y el señor olímpicamente se retiró, discutiendo sobre los dogmas marxistas. Y el señor se me abrió, como se dice coloquialmente. Bueno, porque es que los marxistas, cuando se les habla de sus dogmas y de sus doctrinas, se paralizan. No dan ni para adelante ni para atrás. Mutis por el foro. Bueno, otra cuestión que ha pasado en esta semana, ya hemos planteado lo de Gaza, el narcotráfico y el racismo. Entonces, el presidente Petro debería ir a Pekín y pedir la legalización del narcotráfico, cual es que le dicen los chinos, que fueron víctimas de la guerra del opio. O también decirles sobre el calentamiento global, para ver si se desaceleran económicamente y se desactivan su economía, porque son el país que más produce gases de efecto invernadero que se envían a la atmósfera. Entonces, eso sería en cambio de Petro y sus discursos demagógicos, debería ir al grano, como se dice, y convencer a los chinos de la desaceleración y que el narcotráfico lo legalicen. Ahí tiene, porque con discursos no se arreglan los problemas de la humanidad. No se arregla ni el narcotráfico ni el calentamiento global. Tiene que haber compromiso para que la humanidad se salve. Y lo último, el retiro de la visa del presidente Petro por parte de Estados Unidos. Bueno, esa situación es inane. ¿Qué le puede preocupar al presidente Petro que le quiten la visa? Habla de dignidad, pero dignidad, ¿qué un marxista qué dignidad puede tener? Sería la dignidad de Cuba cuando mandó mercenarios a defender el imperio soviético en la década de los 70 a África. O la dignidad del comunismo venezolano, donde han salido más de 8 millones de personas refugiadas, porque literalmente se morían de hambre.
Entonces, ¿de qué dignidad podrán hablar los comunistas? Así que hay que saber discernir los conceptos. Entonces, el retiro de la visa de Petro es algo simbólico. A los ciudadanos del común sí les debe preocupar que les retire la visa o se la quiten, no se la den. Porque mucho colombiano va a rebuscarse a Estados Unidos y a mandar plata a sus familiares porque tienen necesidades económicas o gente que va a estudiar. O sea que la sanción de la visa para Petro es algo inocuo. Grave que Estados Unidos sancionara a Colombia y no le comprara más sus exportaciones que llegan al país del norte, o prohibiera mandar remesas que ya superan en divisas al petróleo y de la que viven por lo menos 2 millones de hogares colombianos. Eso sería grave. Pero la visa de Petro, si no puede ir a Estados Unidos, puede ir a Cuba, Nicaragua, Venezuela, Norcorea. Hay muchos países donde de pronto lo pueden recibir y exaltar como un héroe, que es lo que le gusta a los marxistas. Así que son tiempos difíciles, hay que hacer el análisis de situaciones geopolíticas en el mundo y que nuestro país a nivel global no se dé más importancia de la que tiene. Porque también el presidente Petro llegó a decir que el socialismo de Stalin debió haber sido global y no haberse convertido en un socialismo estatista. Y claro que el socialismo de Stalin fue global, porque en 1940 mandó a asesinar a León Trotsky en México. Eso es global. Y de paso los comunistas han asesinado a más de 140 millones de personas desde 1917 hasta nuestros días. Eso también es el socialismo global marxista, que es genocida, mentiroso y cuyos seguidores se queden predestinados para humillar y someter al resto de mortales. De manera que menos demagogia internacional y más soluciones a los problemas colombianos. Muchas gracias y espero que me sigan, me comenten, buenos o malos los comentarios, los aceptamos. Buena suerte.